bienvenidos. Empezamos el seminario sobre santidad cristiana y comunión de los santos. La idea de este seminario es honrar un poco la exhortación del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre la vocación universal a la santidad. Sí, no vamos a hablar de esta exhortación, sino de los autores Hans Urs Balthasar y Wim von Speyer. Vocación universal a la santidad en la Iglesia, como es bien sabido, es una doctrina del Vaticano II, capítulo 4, ¿verdad?, de la Constitución Lumen Gentium. Cuando habló el concilio de la vocación universal a la santidad, se sintió como una novedad, pero realmente no lo es. Como tantas cosas del concilio, en realidad, el concilio es muy renovador, o sea, va mucho a tradiciones antiguas y rescata lo que tal vez se había perdido en los últimos siglos. Entonces, vocación universal a la santidad es algo que está desde el principio, está en los evangelios, está en la doctrina de los padres de la Iglesia, está en la doctrina sobre el bautismo, simple y sencillamente. Sí, está en el hecho del doble mandamiento del amor, que es el mismo para todos. La forma de la santidad se afirma desde San Agustín, es la caridad, y la caridad obliga a todos, y no en modo parcial, sino total, como indican los dos mandamientos, el mandamiento del amor a Dios, el mandamiento del amor al prójimo. La vocación universal a la santidad es la vocación cristiana, no se distingue, no es otra vocación. Esto lo puso de relieve el concilio y, repito, se fue recibido con un poco de sorpresa. Ciertamente, tal vez se había acostumbrado mucho la Iglesia que la santidad es cosa de algunos. Y aquí es donde hay que distinguir. Una cosa son los santos canonizados y otra la vocación a la santidad. El canonizar significa hacer canon, o sea, norma. Un santo canonizado es una norma de vida cristiana. La Iglesia lo declara así, norma de la vida cristiana. O sea, el santo canonizado es un intérprete de la vocación cristiana, un intérprete autorizado. Pero no son los únicos santos los que están canonizados. El Papa Francisco ha hecho una distinción muy clara y muy sencilla en su exhortación. Los santos canonizados y los santos de la puerta de al lado, que nadie va a canonizar y sería un poco absurdo, ridículo estar multiplicando causas de canonización. Sí, quizá todos conocemos santos así, o tenemos la intuición, fulano, esta mujer, esta sencilla, este hombre trabajador, que hay algo santo, una humildad, una alegría cristiana sencilla que evoca. Es a lo que se refiere el Papa, esa experiencia que tenemos de santidad cristiana. Uno de los capítulos de nuestro seminario tratará de eso explícitamente, de los santos canonizados, cuál es su función respecto de los cristianos, todos llamados a ser santos. ¿Por qué fue percibida como novedad la doctrina de la vocación universal a la santidad? He puesto aquí un texto de Padre Henri de Lubac, de sus apuntes del concilio, Carnet du Concile, sus cuadernos del concilio. Él estuvo presente como teólogo en el Concilio Vaticano II, iba tomando sus apuntillos, ¿no? Son dos gruesos volúmenes. Él hace aquí en este texto una observación sobre dos modos de entender la tradición. Un modo es el modo conservador y otro los que tienen verdadero amor a la tradición. ¿Sí? Lo describe así.
hay dos clases de teólogos. Unos dicen, releamos la Escritura, releamos a San Pablo, escrutemos la tradición, escuchemos a los grandes teólogos clásicos, no olvidemos poner atención a los griegos, no descuidemos la historia, situemos en este amplio contexto los textos eclesiásticos y comprendámoslos según él. No dejemos de informarnos de los problemas, de las necesidades y de las dificultades de hoy. Esto así descrito venía ocurriendo desde un siglo atrás, más o menos, en la Iglesia. Había una renovación teológica, un nuevo entusiasmo por la Escritura, por el estudio de los padres de la Iglesia, por el estudio de la Edad Media. Se reencontraban los teólogos con Santo Tomás de Aquino, al que parecía que lo que conocían, pero en realidad no tanto. Y no solo Santo Tomás, también los otros grandes maestros medievales. Había un entusiasmo por la tradición que en ese trabajo de muchos y de muchas décadas hizo posible el Vaticano II. Un teólogo benedictino, Ghislain Lafont, tiene una afirmación, es un poco radical, pero algo nos dice. Desde 1274, el año en que murieron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, hasta 1878, el año en que fue elegido el Papa León XIII, no pasó casi nada importante en teología. Es un poco exagerado, hay muchas excepciones. Pero algo nos dice, porque León XIII efectivamente empezó, León XIII autorizó a Newman, que antes de él estaba visto como persona sospechosa. León XIII impulsó los estudios bíblicos, renovó el tomismo, reabrió muchas cosas. Sí. En fin, no lo tomemos en pie de la letra, por amor de Dios, que en esos siglos que quedan en medio hay muchas maravillas. Sí, en España, desde luego, todo el siglo de oro, el siglo siguiente en Francia, el gran siglo, y luego todos esos teólogos no profesionales que Baltasar ha estudiado en los estilos laicales. Pero algo nos dice, sobre todo esto que hemos leído del Vivac, había un entusiasmo, un sacrificio continuo por rescatar lo que quedaba lejos. Sí. Hoy tenemos a la mano, padres de la Iglesia, textos de Santo Tomás que nunca habían sido traducidos al español. Hoy tenemos grandes tesoros de la teología monástica, San Bernardo, San Guillermo de Saint-Thierry, San Anselmo. En fin, somos privilegiados. Tenemos a la mano grandes tesoros de la tradición que eran accesibles solo para los especialistas. Existían desde luego, pero no eran conocidos más que por los especialistas. Pero hablamos de dos clases de teólogos. Unos, los del entusiasmo por el estudio de la Escritura y la tradición. Los otros dicen, releamos todos los textos eclesiásticos de los últimos 100 años, encíclicas, cartas, discursos circunstanciales, decisiones tomadas, hay un error, Tomás, suena granadino, tomadas, contra tal o cual advertencias del Santo Oficio, etc. De todo eso, sin dejar de lado nada y sin corregir la más pequeña palabra, hagamos una marquetería, empujemos un poco más allá el pensamiento, demos a cada sección una valencia más fuerte. Sobre todo, no miremos hacia atrás, no nos perdamos en las nuevas investigaciones sobre la Escritura o la tradición, ni a fortiori sobre el pensamiento reciente, que nos pondría en riesgo de relativizar nuestro absoluto. Estos son los conservadores, cuyo amor a la tradición se limita a 100 años, según de Lubac. ¿Sí? Sigue presente el asunto. Por eso me parece importante traer este testimonio de uno de los teólogos del concilio.
Bueno, termina el texto. En cierto ambiente, solo el teólogo de la segunda especie es considerado seguro. Allí en ello un positivismo de método, un fundamentalismo de espíritu muy exagerado, que corren el riesgo de provocar en algunos por reacción el desprecio de todos los escritos del magisterio. Hay más de un error. Bien, pues entonces, todo eso para situar un poco la doctrina de Lumen Gentium sobre la vocación universal a la santidad que el Papa repropone en su exhortación. Y dejamos ya esto porque no nos vamos a ocupar ni del Vaticano II ni de la exhortación del Papa, sino de Adrien von Speyer y Hans-Urs von Balthasar. Hemos dividido el seminario en 5 puntos, textos escogidos de aquí y de allá que se refieren a 5 cosas. El primero lleva por título Creo en la comunión de los santos, un comentario a este artículo de fe. El segundo, la vocación universal a la santidad. La expresión no aparece mucho en los autores que estudiamos, pero la realidad de la expresión sí, o sea, para ellos, ser cristiano y estar llamado a la santidad es lo mismo. En tercer lugar, la comunión de los santos infieri. Se conoce esta expresión latina. Infieri es work in progress, como en las páginas de internet que no están terminadas. ¿Sí? En ello estamos. Infieri. Como en desarrollo, bueno, no sé. ¿Cómo? En desarrollo. En desarrollo, en latín se distingue infieri in actu. In actu es ya terminado, infieri en proceso, exacto. En proceso. Siempre está en construcción. Está en construcción, sí. La comunión de los santos está en construcción aquí en la tierra. Y por eso dice Lumen Gentium, que aquí hay una cita. La plenitud de los tiempos ha llegado, es Cristo. Pues a nosotros, la plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada, y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Este es el asunto. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones pertenecientes a este tiempo la imagen de este siglo que pasa. Y ella misma vive entre las criaturas que gimen con dolores de parto al presente en espera de la manifestación de los hijos de Dios. La Iglesia sin mancha ni arruga, como la llama San Pablo en Efesios 5, perfectamente tal, es escatológica, es en el cielo. Eso no quiere decir que la Iglesia no sea santa, sí lo es. Sí, pero como hasta aquí, ¿verdad? La santidad que conoce la Iglesia en este mundo es imperfecta, participa ya del final, por eso es santa auténticamente. ¿Sí? Y aquí es muy importante la Virgen María, ella sí es inmaculada, y por eso la Iglesia no es, por decir así, no es una santidad fingida, una santidad falsa, no, es real. La santidad de la Iglesia en la tierra es real, garantizada en primer lugar por la Madre de Dios y con ella los santos, los del cielo y los de la tierra. En cuarto lugar, la confesión y la santificación de la Iglesia. Es lo mismo del punto tercero, la comunión de los santos infieri, pero con un acento especial, sobre todo la doctrina de Adrien von Speyer sobre la confesión es muy desarrollada, es muy importante, probablemente muy importante para la Iglesia de hoy, para una renovación del sacramento de la confesión. La Iglesia tiene que confesar, tenemos que confesar, y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la Iglesia se confiesa desde nosotros, desde cada uno de nosotros. Esto
es también tradicional. Aquí un texto de San Agustín muy expresivo. Mis huesos no encuentran reposo a causa de mis pecados, comenta San Agustín, esta frase del Salmos 37. Se trata de buscar quien habla aquí. La necesidad nos obliga a entender que se trata de Cristo completo y total, es decir, de Cristo cabeza y cuerpo. San Agustín llama a Cristo total a Cristo y la Iglesia juntos. Pero ¿en dónde están los pecados si no es en su cuerpo, que es la Iglesia? Habla el cuerpo de Cristo y la cabeza. ¿Por qué habla como si fuera uno solo? Porque serán dos en una carne. Esto es un gran sacramento, mas yo, añade el apóstol, lo digo en orden a Cristo y la Iglesia. La cabeza ofrece la misericordia y el cuerpo llora su miseria. La cabeza purifica, el cuerpo confiesa los pecados. Existe una sola voz. Una intuición muy profunda. Cristo confiesa en la cruz los pecados del mundo, de los que Él es completamente inocente. La Iglesia, cuando los miembros de la Iglesia confesamos nuestros pecados, nos unimos a Cristo, que ya los ha confesado en la cruz. Por eso existe una sola voz en la confesión, la de Cristo y la del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por último, santos que Dios regala a la Iglesia y santos que la Iglesia regala a Dios. Esta es una distinción que, expresada así, se encuentra en Hans Urs von Balthasar. Es una visión especial de nuestros autores. La santidad, según la Escritura, está en el cumplimiento de la misión. Y todo cristiano tiene una misión. Ahora, hay grandes misiones. Hay misiones que Balthasar llama cualificadas, a las que corresponde una santidad que se convierte en guía para muchos. Y hay misiones ordinarias, a las que corresponde también la santidad auténtica, sin por eso ser luz universal. Sí. El Vaticano II lo dice con la palabra carisma. Hay carismas extraordinarios y carismas ordinarios. Todo cristiano tiene uno. Carisma es la gracia especial del Espíritu Santo para que uno cumpla la misión que Dios le da. Hay carismas extraordinarios, como el de San Francisco de Asís, San Benito de Nurcia, San Ignacio de Loyola, ¿sí? Y carismas ordinarios. En ambos tipos de carismas, a ambos corresponde la santidad auténtica. Pero es importante la distinción, porque los santos que son guía para todos sostienen muchas cosas en la Iglesia. Entonces vamos al primer texto. Este es de Hans Urs von Balthasar, de su librito Meditaciones sobre el Credo Apostólico, publicado por Ediciones IM aquí en España. El libro comenta cada uno de los 12 artículos de la fe, como están en el credo apostólico, en el credo corto de la misa. ¿Sí? En este credo decimos: creo en la comunión de los santos. Es uno de los 12 artículos de la fe. Hay una leyenda que dice que antes de dispersarse los 12 apóstoles, dijeron: bueno, ¿y cómo nos dispersamos? ¿Y qué va a predicar cada uno? Entonces se pusieron de acuerdo y cada uno dijo un artículo de la fe. Entonces, ahora sí está claro. Los 12 nos llevamos los 12 y predicamos lo mismo. Desde luego que históricamente no tiene ningún viso de realidad, porque es una leyenda muy tardía, pero expresa algo hermoso, ¿no? Sí, la fe apostólica es la misma en toda la Iglesia. Muy bien, entonces entramos en nuestro método. Creo en la comunión de los santos. El método es leer y comentar. En este libro Balthasar hace 3 puntos sobre cada artículo de la fe. La confesión de la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu ha terminado.
Lo que sigue ahora es una confesión de fe en la obra salvífica de las tres divinas personas. Por eso, el texto latino matiza esto omitiendo en esta parte la preposición latina in, y que en el texto estudiado hasta ahora significa algo así como me ha abandonado con fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora lo que confesamos es lo que ese Dios ha hecho graciosamente por nosotros. Aceptamos con fe su obra salvífica. Muy bien. O sea, el credo ha hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora habla de la Iglesia. ¿Sí? Ya no habla de las divinas personas, sino de la obra de ellas. Hay aquí, la observación gramatical es importante, pero no se nota en español, porque no tenemos la misma construcción que en latín. En latín se dice credo in deum patrem. In con acusativo es un barbarismo cristiano, porque en latín in con acusativo no se usa más que para los verbos de movimiento. Aquí no hay un verbo de movimiento. Credo no es creo, no es un verbo de movimiento. Por tanto, el cristianismo fuerza un poco el latín para que diga lo que no podía decir, que creer es ir hacia. Credo in deum patrem, creo y voy hacia el Padre. Creo en un movimiento de entrega al Padre. Es lo que se llaman solecismos cristianos. Es inevitable, el cristianismo necesitaba un nuevo lenguaje, entonces forzó un poquito el latín. ¿Sí? Como la palabra ágape que ya habían hecho los judíos, ¿sí? Para expresar el amor de Dios, ¿qué podían usar los traductores griegos de la Biblia hebrea? Pues había que tomar una palabra que no se prestara confusión. No podían usar eros, no podían usar filía, amistad. Así que usaron agape, que significa banquete, pero en el griego clásico. En fin, la fe le pide a la lengua que espabile, que se adapte, y por eso tenemos este solecismo cristiano en el credo. ¿Sí? El latín cristiano inventó esta construcción, credo in deum patrem. Y lo mismo se dice con el Hijo, credo in Dominum nostrum Jesum Christum. Se reconoce el acusativo por la M final. Y lo mismo con el Espíritu Santo, credo in Spiritum Sanctum. Cuando se llega a la Iglesia no dice credo in unam sanctam católicam et apostolicam ecclesiam, sino sin el in, sin la preposición in. Credo unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. ¿Sí? O sea que no creemos propiamente, creemos en Dios. No creemos en la Iglesia como creemos en Dios. Creemos en Dios y aceptamos la Iglesia como obra de Dios. Sí, cuando alguien dice yo creo en Dios pero no en la Iglesia, pues es usted un verdadero creyente. Sí. Sí. Lo que pasa es que tiene que aceptar la Iglesia porque es obra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En fin, por eso es importante, es muy hermosa esta observación, la hizo Henri de Lubac hace siglos, ¿no? La hizo en su librito La fe cristiana, que es un comentario catequético al credo. Seguimos leyendo. El primer regalo divino es la Iglesia. Se da por supuesto que existe la Iglesia y que es conocida. El individuo creyente que dice creo, no creemos, lo hace dentro de esa comunidad santa. Lo que la Iglesia es permanece en muchas cosas un misterio porque es obra del Dios Trino y Uno. Eclesia quiere decir la que ha sido llamada fuera. Y el comienzo de este llamamiento fue la elección de Israel como pueblo santo y sacerdotal, cuya flor más excelsa fue la madre del Hijo encarnado, el cual entregó esa madre, cuando ella estaba al pie de la cruz, a su nuevo Israel de Dios, para que fuera su prototipo. El espíritu de Pentecostés consuma la obra y confiere a los miembros de la comunidad el encargo de cumplir en todo el mundo la misión de Cristo.
La Iglesia, que permanece enraizada en Israel por medio de la Eucaristía del Hijo, es elevada a la condición de su esposa física y que por el Espíritu se convierte en digna respuesta, es plenamente una formación del Dios Trino y Uno que consuma la creación. En fin, creo personalmente, pero creo dentro de una comunidad que me precede. Es lo primero que dice, ¿verdad? La Iglesia cree antes que yo. Esto es esencial. En la experiencia de fe está antes la Iglesia creyente. La Iglesia que escribió los Evangelios, la Iglesia que los transmitió, la comunidad que llega a mí de muchas maneras, la familia misma, como iglesia doméstica, le llama el Vaticano II. Sí. Es un creo personal y al mismo tiempo comunitario, inescindiblemente. Tiene que ser personal, la fe no puede ser creo igual que tú. No, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero con la fe que la Iglesia tiene. En este sentido la Iglesia es madre. Y es muy importante para el creyente saber abandonarse en la madre Iglesia. ¿Sí? En cuyas rodillas se ha aprendido todo, dice Paul Claudel. Luego viene esta etimología de eclesia. Literalmente eclesia, en griego sería con capa, ¿verdad? Eclesia significa la que ha sido llamado fuera, porque de ex y kaleo, el verbo es llamar. Es una convocación, digamos que la imagen sería, está la humanidad entera, y Dios de esa humanidad llama a su eclesia, a su pueblo. La palabra se usa ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento griego. Traduce la palabra griega, hebrea, kahal, no sé si le suena. El kahal Benei Israel, la asamblea de los hijos de Israel. En griego se dice eclesia, la asamblea, los convocados. Los hijos de Israel son convocados para ser pueblo de Dios, no son un pueblo más. En ese sentido, iglesia implica separación. Es una de las paradojas de la iglesia, que está metida en el mundo, pero no es del mundo. Enseguida Balsar hace una historia muy sencilla de la iglesia. La raíz está en Israel, que ya fue en el Antiguo Testamento pueblo santo y sacerdotal, según el libro del Éxodo. Pero la flor de este pueblo es la hija de Sión, María, Nuestra Señora. Y María reinterpreta toda la existencia de Israel. Todo el sentido de Israel se desvela en ella. ¿Sí? Y al desvelarse todo el sentido, empieza la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, en la relación personal de María con el Hijo de Dios, empieza la iglesia como esposa de Cristo. ¿Sí? Entonces la iglesia del Nuevo Testamento no es una pura continuación de Israel, pero tampoco es una pura ruptura, es ambas cosas. Es continuación y es novedad. ¿Sí? Continuidad y discontinuidad. La Biblia es así. Nos obliga a aceptar la continuidad y por tanto para nosotros son importantes las escrituras de Israel, y la discontinuidad nos obliga a interpretar las escrituras de Israel desde el Nuevo Testamento. Sí. Entonces la iglesia tiene que entenderse a sí misma, primero como pueblo de Dios a partir de Israel, pero a partir de María como Virgen, Madre y Esposa de Cristo.
Son los atributos neotestamentarios de la Iglesia. La esposa virgen de Cristo, la nueva Eva, le llama San Ireneo, en el siglo III, San Justino, un poco antes. Sí. Ya no es un pueblo, sí, ya no es simplemente un pueblo, sino es la esposa del Señor. Antes ha dicho Baltasar una cosa, que lo que es la Iglesia permanece en muchas cosas un misterio, sigue siendo un misterio, no sabemos bien. La Iglesia está hecha de tantas paradojas que se nos escapa. Es visible, pero es invisible. Es santa, pero está formada de pecadores. Es jerárquica, pero todos los miembros tienen la misma dignidad, ¿sí? La dignidad del bautismo, la vocación universal, la santidad. Y la clave de ser católico es mantener ambas cosas, no quedarse con una de las dos, sino con todo. Sí, con la paradoja enterita, con los dos términos que parecen contradecir y que los sectarios terminan rompiendo, o sea, terminan separando. La última palabra, la Iglesia es plenamente formación, o sea, es algo que ha formado el Dios uno y trino, que consuma así la creación. Sí, en párrafos tan sencillos Baltasar dice muchísimas cosas. No sé si se entiende esto último. La Iglesia es formada por la Santísima Trinidad, es constituida. De nuevo, el Lumen Gentium lo dice muy claramente. La Iglesia de Trinitate, la Iglesia que viene de la Trinidad, formada por la unidad de la Iglesia, procede de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O hay alguna cosa de este párrafo? Es muy denso, ¿verdad? A ver, me gustaría saber todavía una cosa. La diferencia entre Israel y la Iglesia del Nuevo Testamento. Baltasar señala dos diferencias evidentes. Bueno, tres. María, la Eucaristía y el Espíritu, donde el Espíritu del Pentecostés. ¿Sí? La relación de María con Dios no es como la de los profetas en el Antiguo Testamento, porque la obediencia de María en eso es semejante a Abraham y a los o sea, también obedientes en la fe, los profetas del Antiguo Testamento. La obediencia de María, en cambio, introduce toda su persona, cuerpo y alma en la obediencia. O sea, la diferencia es la encarnación, que requiere a todo el hombre de modo distinto a como era requerido por la fe en la antigua alianza. La fe siempre es un requerimiento total, pero Dios no tomaba todo, como ha tomado todo en María, su cuerpo y su alma, ¿sí? Y así, solo así, empieza algo distinto. En segundo lugar, que viene el Espíritu Santo, el Espíritu que desciende y hace que todos reciban el don profético, que en el Antiguo Testamento era cosa de algunos. ¿Sí? Algunos sobre ellos descendía el Espíritu Santo, los profetas, y cumplían las tareas que Dios encomendaba. Joel anticipa el momento de Pentecostés cuando dice: todos tus hijos e hijas profetizarán en el futuro. En Pentecostés ocurre, ¿sí? Vamos, no solo en ese día, o sea, en ese día se ve lo que es la Iglesia.
¿sí? Nace de una efusión continua del Espíritu que se reparte en todos. Y por eso no solo somos un solo cuerpo, sino que somos un solo espíritu. En tercer lugar, la Eucaristía. ¿Sí? Por medio de la Eucaristía del Hijo, la Iglesia es elevada a su condición de esposa física. O sea, la relación de María con Cristo, relación total de cuerpo y alma, como madre es su cuerpo y su alma la que acoge al Hijo de Dios, la que se entrega completamente a su servicio. Pues esto ocurre con todo cristiano en la comunión eucarística. El Señor se nos entrega y nos requiere totalmente, cuerpo y alma. La comunión nos hace un solo espíritu con Cristo y una sola carne con Cristo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, dice San Pablo en los Corintios. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, dice allí en el mismo 1 Corintios 6. Padre, perdone, una pregunta. Pero los profetas, al recibir una misión de Dios, en esa misión no se tienen que entregar cuerpo y alma, o sea, uno no se tiene que entregar totalmente. Sí, pero Dios no toma todo. No dispone del cuerpo de los profetas. En parte, no completamente, como en María. O sea, se siguen casando, siguen teniendo su vida. Vale. María no, María ya no tiene vida, su vida es su hijo, completamente. Jesús dispone del matrimonio de María, dispone de todo. Sí. O sea, empieza la esponsalidad virginal con Dios, ese es el verdadero cambio. En el Antiguo Testamento la virginidad no se entendía. Quizás la comparación se ve cómo Dios dispone en parte. Por ejemplo, Dios le manda a Oseas casarse con una prostituta y con una adúltera. Sí, no le tocó fácil. O sea, Dios dispone del matrimonio de Oseas. No es Oseas el que dispone, es Dios. Sí. Pero bueno, él hace una vida con estas mujeres, con Gomer y la otra no me acuerdo cómo se llama. Sí. El requerimiento no es total, como en el caso de María. No hay matrimonio. El matrimonio en la vida es muy importante, ¿no? O sea, el que no lo haya es también muy importante. O Dios le pide a Ezequiel que no llore a su mujer, la quería mucho, se murió y no puede llorar. No, porque Dios no llora por la ruptura con Israel. Entonces su duelo se convierte en un signo profético, más bien su no duelo. O sea, Dios dispone de esa esfera íntima de Ezequiel, pero bueno, ha tenido mujer y puede volver a casarse, etc. ¿Sí? O sea, el requerimiento de María en cuerpo y alma es una novedad absoluta. Concibe al Hijo de Dios. Bueno, esa es una de las diferencias. La otra es la efusión del Espíritu. La tercera es la Eucaristía, que nos asemeja a todos, nos hace a todos esposa del Señor, cuerpo para el cuerpo del Señor. Pasamos al segundo párrafo. Y la Iglesia Santa. Santa es la Iglesia por hallarse santificada por el Espíritu, el cual, como vemos por el segundo artículo del credo, descendió sobre la Virgen Inmaculada, razón por la cual se puede decir principalmente que la Iglesia es inmaculada. La Iglesia es católica, porque ella, que encierra en sí el misterio de toda la verdad viva de Dios, está llamada por su misión a todo el mundo a comunicar esa verdad a toda criatura. La Iglesia no es ni mucho menos
un enclave santo dentro de un mundo profano e impío, sino que es el movimiento dispuesto por Dios para comunicar a todos los pueblos la salvación perfecta, el regalo de Dios que podemos recibir nosotros en el Espíritu y el destino de Jesucristo en su omnímodo poder. Se me ha dado autoridad plena y en su presencia todos los días hasta el fin del mundo. La comunicación es más que una instrucción, enseñarles a guardar todo. Es integración en el poder divino de santificación, bautizarlos y, con ello, en el compromiso de vivir conforme a ese don de la gracia. Tal encargo, incluso cuando se esté equipado con toda la armadura de Dios, conducirá a un acontecimiento permanentemente dramático, como ovejas en medio de lobos, tal y como lo previó Cristo exactamente y se lo dijo a los suyos, para que recordéis mis palabras cuando llegue la hora. El Apocalipsis describe con inexorable realismo la batalla que se extiende a lo largo de la historia del mundo. Los hechos de los apóstoles y la vida de Pablo son un único testimonio de que la misión católica de la Iglesia se muestra siempre victoriosa, pero solo en la persecución, el fracaso y el martirio. Mirad, yo he vencido al mundo en la cruz. Bueno, dicen varias cosas. Primero, San Pablo llama a la Iglesia inmaculada, ¿verdad? Sin mancha, inmaculada. Pero ¿cómo la Iglesia es inmaculada? No se ve mucho. Por su relación con la Madre de Dios. La María Inmaculada, la Virgen Inmaculada, es el signo de la santificación permanente de la Iglesia. La Iglesia es santa porque está siendo continuamente santificada a semejanza de María, a semejanza de su modelo que es María. Sí. Los miembros de la Iglesia continuamente somos perdonados, santificados, elevados por la gracia de Dios, desde nuestra postración, miseria, mediocridad, etc., a lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es continuo, es un trabajo continuo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El signo es María como arquetipo, no solo prototipo, o sea, no solo la primera cristiana modélica, sino arquetipo, como en donde está el corazón mismo de lo que la Iglesia es. ¿Eso cómo se extiende a todos los demás? Porque ha de extenderse. Como un movimiento. Primero, esta idea es importante. La Iglesia no es un enclave santo en medio de un mundo pecador, no. Es un movimiento hacia el Padre con Cristo, cuyo sentido es llevar a todos los hombres, no solo a los miembros de la Iglesia. Lo que es santo es ese movimiento, es ese moverse con Cristo hacia el Padre. Y esto lo produce los miembros de la Iglesia mediante los sacramentos y mediante la instrucción. Baltzar se vale aquí de la última instrucción de Jesús a los discípulos después de la resurrección, ¿verdad? Mateo 28, 18, 20. Y de evangelizar a todos los pueblos, enseñándoles todo lo que, cuanto os he mandado en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta continua santificación de los cristianos en la Iglesia tiene lugar mediante la instrucción, mediante la comunicación de la palabra de Dios. Pero no solo, eso que sería muy exterior, no es solo una instrucción de cómo portarse bien, sino la comunicación de la gracia, el bautismo. Podríamos pensar aquí en la Eucaristía. Entonces tenemos un movimiento. María, arquetipo de la Iglesia, nos dice a todos lo que la Iglesia es.
Y eso mismo se nos comunica en los sacramentos. Y se nos comunica precisamente como movimiento hacia el Padre con Cristo, como no solo para nuestra personal salvación, sino para la salvación del mundo. Con la Iglesia el mundo camina hacia Dios, aunque no quiere, pero es cosa de Dios. Sí, Él sabe cómo arreglar el problema. Lo que nos toca no es salvar el mundo, sino caminar con Cristo hacia Dios, ¿sí? En la caridad hacia todos, que invita a hacer el mismo camino. Ayuda mucho a la Iglesia como movimiento, no solo como una sociedad ahí bien definida, con sus estructuras muy bien pensadas, y que también lo es. Es otra de las paradojas, también hay una institución. Los sacramentos son institución. La jerarquía es institución. O sea, existe la institución eclesial. Pero todo está al servicio del movimiento de los hombres hacia Dios, que hace posible el movimiento del mundo entero hacia Dios. Porque Cristo no vino a redimir a la Iglesia, sino al mundo entero. En fin, todo esto produce enseguida una inevitable confrontación entre la Iglesia y el mundo, que lleva a lo que aquí se describe, ¿verdad? Ya en la página siguiente. Un acontecimiento permanentemente dramático. La historia del martirio, etc. ¿Sí? El Apocalipsis describe esta historia futura de la Iglesia, sobre todo a partir del capítulo 12 a 18, a 19. En el capítulo 19 del Apocalipsis interviene ya el Cristo que derrota a sus enemigos. Pero la confrontación entre el mundo y la Iglesia, según la descripción del Apocalipsis, es cada vez más violenta. El mundo es cada vez más violento. Las blasfemias son peores cada vez, dice el libro. Y en fin, la crueldad va creciendo. De modo que queda que en esta colaboración de la Iglesia con Cristo para la salvación del mundo, nos toca ver muchos fracasos, es lo que dice aquí, ¿no? Pero solo, la misión católica de la Iglesia se muestra siempre victoriosa, pero solo en la persecución, el fracaso y el martirio. Como dice Newman en algún momento de su vida tan difícil, es ley de la providencia triunfar mediante el fracaso. Como el Señor mismo, mediante el fracaso de la cruz, la redención del mundo. Como veis, Balzac no favorece mucho el triunfalismo, digamos. En fin, esto como es profundamente evangélico, creo que se entiende, ¿no? La autoridad de Balzac no está en el Evangelio, no es que él la posea independientemente del Evangelio, sino que nos conduce al Evangelio, nos hace entender la vida de la Iglesia desde las palabras y los hechos del Señor, y por eso convence. Hay una palabra que faltaría por explicar, la palabra católico. Sí, la tercera línea. La Iglesia es católica porque ella, que encierra en sí el misterio de toda la verdad viva de Dios, está llamada por su misión a todo el mundo, a comunicar esa verdad a toda criatura. Notemos cuántas veces dice todo. Eso es católico, ¿verdad?
toda la verdad viva de Dios, todo el mundo, a toda criatura. Igual que en Mateo 18, 20, se dice 4 veces todo lo que os he enseñado, y a todos los pueblos, bautizándolos a todos. Me falta una, perdón, 4. No olvidemos que la totalidad, la catolicidad es una cualidad, antes de ser una cualidad de la Iglesia, es una cualidad del amor de Dios, porque es Él el que quiere la salvación de todos. Sí. La bondad católica de Dios, dice Tertuliano. En fin, este párrafo se refiere a la Iglesia como santa. El siguiente se refiere a la comunión de los santos. La Iglesia es la comunión de los santos. La expresión designa primeramente las cosas santas y por tanto designa primordialmente la Eucaristía, en torno a la cual la Iglesia se congrega para su santificación y su misión católica. Pero precisamente por eso la consecuencia inmediata de ello es la transición a la comunión de las personas santas. Y desde ambas contemplamos el insondable misterio de que, puesto que Jesús murió por todos, nadie debe vivir ni morir ya para sí solo, sino que con desinterés de amor, todo lo bueno que uno tiene les pertenece a todos, con lo que surge un metabolismo infinito y una infinita circulación sanguínea entre todos los miembros del cuerpo eclesial de Cristo. Y precisamente aquellos miembros que de manera insigne se designan como santos, son como cámaras de tesoros abiertas y accesibles para todos, son como manantiales que fluyen y en los que todos pueden beber. No hay nada en la comunidad de los santos que sea privado, aunque todo es personal. Ahora bien, personas en sentido cristiano son precisamente aquellas que, en seguimiento de la persona humano-divina de Jesús, no viven ya para sí y tampoco mueren ya para sí. ¿Sigo? Sí, por favor, terminamos. Aquí es donde se ve de veras, en su esencia suprema, la misión católica y misionera de la Iglesia católica. Ella anticipa ya en la oración la entrega, el sacrificio y el morir por los hermanos, lo que les aporta en la labor misionera exterior. Prueba de ello, la pequeña Teresa del Niño Jesús es la patrona de todas las misiones. Entonces, ahora sí, la expresión comunión de los santos, el primer sentido es comunión en las cosas santas. Sí, comunión en las mismas realidades que santifican, comunión en los sacramentos, comunión en la escritura, comunión en las tradiciones santas. Todos celebramos el miércoles de ceniza, el mismo miércoles del año, ¿verdad? Son cosas santas, son instituciones santas en las que comulgamos, todos somos uno. Tenemos nuestra cuaresma, nuestra pascua, todos la misma. No cada uno por su cuenta, por eso las disputas sobre la fecha de la Pascua en la Iglesia antigua no son tan secundarias. ¿Sí? Comunión de las cosas santas, pero enseguida se pasa a comunión de las personas santas. ¿Sí? La santificación hace que las personas así santificadas pongan en el tesoro común de la Iglesia sus tesoros personales. Se usa aquí una expresión. Sí, llama un poco la atención ¿cómo se llama? El simbolismo del cuerpo tan acentuado, ¿verdad? Un metabolismo infinito y una infinita circulación sanguínea. ¿Sí? Para darle realismo. Obviamente no es una metáfora, pero lo que quiere subrayar Baltar es que esta comunión es real, aunque no la veamos.
recordemos, es más real lo que no vemos que lo que vemos. Como dice Newman, como dice, en esto tiene razón Platón, es más real lo que no vemos que lo que vemos. Y en algún momento de lucidez nos damos cuenta, sí, tiene que ser así. No vemos esta circulación sanguínea y sin embargo sabemos que es así. En esa comunión de los santos no solamente se da lo que vivifica, sino también lo que mata, porque el pecado también se comparte. Eso lo trataremos en la parte cuarta, ¿sí? El paso de la comunión de los pecadores a la comunión de los santos. Porque sí existe una comunión en el pecado, pero no tiene que ver con la comunión de los santos, ¿sí? La comunión de los pecadores, Cristo la transforma en comunión de los santos, ¿sí? La diferencia entre una comunión y otra es la gracia de Dios, el perdón ya ofrecido y aceptado, ¿sí? De modo que en la comunión de los santos no entra ya el pecado en absoluto. ¿No es restringir mucho la palabra santo? Siempre se ha dicho, todos somos santos. Todos estamos llamados a ser santos. No somos. Sí. Estamos llamados. No somos, porque Sí. entonces Llamados somos. a... Recordemos el segundo párrafo. La santidad es de María y se comunica a los cristianos por medio de los sacramentos. Y esto es lo que permite hablar de Iglesia Santa, ¿sí? Al hablar de la comunión de los santos, hablamos de la comunión en los bienes de la salvación, ¿sí? Como cosas santas y como personas que han recibido esos bienes. Aquí no entran ya los pecados. Cuando San Pablo, por ejemplo, llama santos a los corintios, enseguida los pone verdes. Les dice de todo, que tendrían que avergonzarse en vez de ser tan arrogantes, que ocurren entre ellos cosas que a los paganos les avergüenzan, ¿sí? O sea, al hablar de la comunión de los santos, no hablamos solo de la condición cristiana que es santa y que hemos recibido por el bautismo, sino de la vida santa que corresponde a ese don. Por eso, al hablar de la comunión de los santos, queda excluida la parte del pecado. Quedó incluido, o sea, pertenecemos a la comunión de los santos, nosotros, bueno, los que somos pecadores, sí, Y a la otra. sí pertenecemos. Y a los pecadores también. Y a la de los pecadores también. Pero no pertenecemos a la comunión de los santos por nuestros pecados. En fin, la comunión de los santos es esta circulación de bienes espirituales. Los bienes de la salvación nunca son privados, aunque son personales. Esto es típicamente cristiano. No es privado, pero es personal. Nosotros identificamos lo personal con lo privado, ¿sí? Y en cierto modo necesitamos alguna privacidad, alguna propiedad privada se necesita, ¿sí? En la comunión de los santos esta necesidad desaparece. ¿Por qué necesitamos alguna privacidad? Pues como defensa de lo personal. En la comunión de los santos desaparece esa necesidad. Precisamente porque ya aquí el pecado no integra esta comunión. Y luego es que no entiendo muy bien. Bueno, sí entiendo, pero cuando describe ahora bien personas en sentido cristiano, es como que porque la persona, o sea, como que le da esa palabra a una entidad de persona cristiana, o sea, que es aquella que tal, porque luego persona, la palabra Sí. persona filosóficamente... Eso parece más amplio, ¿verdad? Sí, esta es una
es una tesis de Baltasar, que aquí no la explica, Me simplemente la deja un menciona. poco así, Sí, sí, pero no entiendo qué es. lo ha pillado. No, es que antes lo leí y ahora lo he vuelto a leer. Claro, digo, personas, la persona es más amplio. Baltasar distingue entre sujeto espiritual y persona. Sujeto espiritual es el hombre en cuanto sujeto consciente, libre, ¿sí? Aunque no puede ejercerlo, como en el caso de los enfermos, pero bueno, de todos modos son sujetos espirituales, ¿sí? Persona es este sujeto espiritual que ha sido tocado por una vocación divina y una misión divina, como vemos en la Biblia, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, separa a Abraham del resto de la humanidad y ahora sí Abraham es inconfundible, no es uno más. Ya. Ahora sí, solo existe Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Sí? Claro, entonces, no es que los cristianos somos personas y los demás no, los demás son sujetos espirituales. No, porque todos, aún los que no conocen la gracia de Dios, y todos están llamados a vivir toda su humanidad en obediencia a Dios, o sea, como personas en este sentido cristiano. Y de alguna manera la gracia de Dios permite a todos, también los que están fuera de la iglesia, de alguna manera que no conocemos, permite esta obediencia. Es Dios el que nos hace personas. Lo que nos hace únicos e irrepetibles es que Dios nos habla y nos dirige una palabra única a cada uno. Sí, una vocación personal y que implica una misión personal irrepetible. Esta es la tesis de Baltasar. Esto es persona. La historia del pensamiento le da la razón porque toda la filosofía de la persona, actualmente muy desarrollada, toda viene de las discusiones trinitarias, o sea, de la definición de persona divina en la Santísima Trinidad. ¿Sí? La definición clásica, persona es ser en relación, dice Tomás de Aquino, ¿no? Las personas divinas son relación. En el siglo XIX, un ateo aplicó esta definición a las personas humanas, Ludwig Feuerbach. De aquí viene el personalismo. Y en esto acertó Feuerbach. Simplemente no hay que olvidarse que esta definición viene de la teología trinitaria. O sea, es un préstamo del cristianismo a la filosofía que para llegar al fondo de lo que significa hay que ver lo que significa en el cristianismo. Ser persona es que Dios quiere entablar conmigo una relación única. Finalmente, el párrafo pequeñito, aquí es donde se ve de veras en su esencia suprema la misión católica y misionera. O sea, la iglesia, siendo respuesta a Dios, anticipa la labor misionera exterior. Sí. La entrega a Dios es de por sí apostólica. Por eso Santa Teresita es la patrona de las misiones. Se sabe, en la vida de Teresita ella pensó un tiempo ser misionera en África. Y prefirió el Carmelo porque había demasiado que hacer. O sea, ir de misionero y atender a algunos era muy loable, pero meterse al Carmelo era atender a todos. Sí, y ella quería todo. Tenía ese caprichillo de todo. Quiero todo. Así lo dice, quiero todo.
el mejor modo de tener todo era el Carmelo. Sí, se entiende. Para Balsa esto es muy importante. La dinamización misionera de la Iglesia puede significar un desgaste si no nace de este centro de oración, de contemplación, de entrega a Dios. ¿Alguna cosa más? ¿Ves? Sí. Bueno, pasamos al siguiente texto. Este es de Adrien von Spey, la comunión de los santos. Está tomada de una oración que hace Adrien, en la que reza a partir de cada uno de los artículos de la fe. ¿Sí? La oración se la inspira un versículo del Apocalipsis, cuando Juan dice que la muralla de la ciudad tenía 12 basamentos. ¿Sí? Estamos en Apocalipsis 20 o 21 me parece, al final. Juan ve la esposa del Cordero, que al mismo tiempo es la ciudad de Dios, y la ciudad tiene una muralla y tiene 12 fundamentos, que lleva cada uno el nombre de los apóstoles del Cordero. ¿Sí? Y Adrián empieza a pensar aquí en los 12 artículos de la fe, y entonces reza con cada uno de ellos. ¿Sí? Es una idea hermosa, también está en San Juan de la Cruz. Los 12 artículos de la fe son fuente cristalina. Los artículos de la fe deberían ser inspiradores de oración. ¿Sí? Bueno, ese es el contexto de donde está tomada la oración. Como ven, es breve. ¿Leemos? Padre, nos has mostrado la esposa del Cordero, la ciudad santa en el cielo. Nos has concedido verla, para que deseemos conocerte y experimentarte siempre más, y ser tocados siempre más profundamente por tu luz. Nos la has mostrado en su santidad y en su pureza plenas, así como en ella recibe tu luz sin ninguna clase de opacidad. Padre, sabemos que somos pecadores y que estamos muy lejos de haber acogido la santidad necesaria para ser recibidos en la ciudad santa. Pero en tu iglesia, Padre, nos has regalado una imagen de esta ciudad, y por la fe que nos regalas nos permites entrar en comunión con los verdaderos santos, y así, por el poder de tu fe, nos donas participar ahora mismo en la santidad del cielo. A cada uno de nosotros que quiere creer, tú lo acoges en tu iglesia para hacerlo partícipe en su esposa de la santidad de tu Hijo. Te damos gracias por ese don, el don creciente de tu habitar siempre más profundamente en nosotros. Concede, Padre, por tu gracia, que cada uno de nosotros sea acogido en esta comunión de amor y que enseñe a muchos otros el camino para entrar en esta comunidad. Concede, por tu gracia, que esta comunidad crezca hasta alcanzar la plenitud e integridad que tu Hijo en la cruz ha merecido para ella. Muy bien, pues hay que pedir pertenecer más a la comunión de los santos y agradecerlo siempre. Adrián tenía una experiencia fuerte, muy fuerte de la comunión de los santos, que le permitía, bueno, se traducía en una oración, rezaba mucho, y en mucha penitencia. Percibía la comunión de los cristianos en la tierra, aunque estén separados. Durante la guerra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, sentía a los caídos en los campos de batalla, moribundos tal vez, o heridos que morían, nadie llegaba a recogerles, tenía una facilidad para hacer sentir su comunión con ellos, ¿sí? Comunión con su lucha, con esa lucha final de la muerte, y también con los santos del cielo.
una comunión muy fuertísima, con algunos especialmente, ¿no? San Ignacio de Loyola, con Santa Hildegarda de Bingen, tenía gran afición, también médico como ella. Teresita, Magdalena, Mónica, en fin, tener una experiencia intensa de comunión de los santos, que de algún modo es bueno que tener, ¿verdad? Ciertamente el individualismo moderno ha calado mucho también en los cristianos e impide un poco que esto sea real, ¿no? La comunión de los santos parece una idea muy bonita, pero pues poco real. Lo que es irreal es el individualismo, pero nos cuesta invertir un poco, invertir la valencia entre lo real y lo irreal. Bueno, es lo que se me ocurre decir de esta oración. Al tener experiencia de la comunión de los santos, alguien se llena de gratitud y de súplica, porque le parece evidente que no somos dignos de pertenecer a esta comunión, y sin embargo Dios insiste en que pertenezcamos. En fin, la comunión de los santos es nuestra primera comunidad. Sí. Hoy somos muy comunitarios, ya hablamos muchísimo de comunidad. Si no hablamos de esta, pues todavía no hemos encontrado la comunión cristiana, la comunión católica. Se habla poco, ¿no? De comunión de los santos. De la comunión de los santos. Es un poco como un misterio, ¿sabes? Yo se habla poco, digo yo. Se habla poco. Cuesta verla, cuesta sentirla, ¿no? Sí. Hay mucho individualismo, mucho grupo, ¿no? En la iglesia somos muchos grupos, ¿no? Sí, muchos grupos. Somos muy de grupos, todo el mundo. Se habla más de comunión y de unión, pero en sentido vertical, es decir, con los que ya nos han precedido, a lo mejor, pues sí, mira, yo a San Cayetano le pido para que mi hijo tenga trabajo, o a Santa no sé cuántos, pero no sé yo si eso es realmente vivencia, eso es vivencia de comunión con los santos, o eso es simplemente pensar. Sí, pues. ¿Cómo es eso? La comunión de los santos no es solo con los santos del cielo, es la comunión es la certeza de lo que yo vivo tiene que ver con lo que tú vives, aunque no te conozcas. Sí, es una experiencia de no ser ajeno a nada, a nadie, pero en Cristo. Nada que sea humano me es ajeno, pero esto lo dice un estoico. ¿Quién es? No lo sé, pero sí, no sé claro. Ni el alienum humanum ni puto, ¿sí? No retengo ajeno a mí ninguna cosa humana. Pero aquí no es eso, ¿no? Es la comunión en el amor de Cristo, nada es ajeno. ¿Sí? María Agnès Petit ponía un ejemplo para explicar esto en Adrián. Cuando era niña, un amigo suyo, un compañero del colegio, tenía diabetes y no podía comer chocolates, pero comía. Entonces pues estaba en grave riesgo, un diabetes infantil. Entonces le propuso, si yo no como, ¿para ti es más fácil de comer? Eso sería como una experiencia infantil de comunión, ¿sí? Este pequeño sacrificio mío te lleva. Ella tenía la duda, ¿no? Lo dice como niña, no tenía una explicación, ¿sí? El niño murió, desgraciadamente. Siguió comiendo chocolate. Por tanto, el ejemplo no es tan redondo, pero es la experiencia, en ella es la certeza de que tiene que ser posible que lo que yo vivo te sirva, lo que yo vivo en el Señor sea un bien para ti. Se comunica de alguna forma. Se comunica, exacto.
Bueno, tenemos ahora unos textos del mismo tema. Están tomados de los diarios de Adrián Erdem Jiménez, Tierra y Cielo. Bueno, nos arriesgamos un poco. O sea, las entradas de un diario son entradas de un diario, son menos... o sea, pueden resultar un poco menos claras, ¿no? Leemos el primer texto, La fiesta de todos los santos de 1943. Todos los santos, 1943. Siempre hemos separado el mundo y el más allá. Hoy la vida y mañana la muerte. Y hemos separado también la tierra y el cielo. Pero de repente se hace evidente la unidad en el Señor, desde el inicio hasta la eternidad. No como un todo con nosotros o en nosotros, sino un todo en torno a nosotros. Las transiciones de una cosa a otra son tan cercanas que participamos en ellas. Los límites fluctúan, profundidad y altura se acompañan, y las cosas que se hacen más patentes son las del día de hoy, cuya acción y permanencia, ahora, allí y al mismo tiempo en otro lugar, nunca hay separación ni nunca lo fue, como la flor blanca y aromática a veces puede ser fría y redonda. Bueno, en fin, es una experiencia que tiene Adrián este día, el Día de Todos los Santos, una experiencia de la unidad de toda la creación en el Señor. Sí, toda la creación está enteramente bajo un plan de amor de Dios que Cristo ha consumado. Por eso nada es ajeno a la santidad de Dios, a la santidad de Cristo, y nada es ajeno al cristiano. Un todo en torno a nosotros, o sea, estamos en medio de una totalidad cuyo conjunto es la salvación de todos, el plan entero de Dios. Que sería fantástico tener esta experiencia, ¿eh? La verdad, me encantaría. Muy fuerte, ¿no? Bueno, es una En la Escritura encontramos alguna cosa así, en él vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo, ¿no? En algún momento, en los Hechos. O sea, experimentamos en cierto modo la totalidad en el Señor. También en la vida de algunos santos hay esto, una especie de presencia en la tierra de lo que solo se ve desde el cielo, algo así es lo que se me ocurre. Bueno, seguimos leyendo. Y puesto que la grandeza del Señor no sería calculable, no queremos hacer el intento de demostrarlo. Los santos están precisamente donde la mirada puede captar todavía el todo, con perfiles y detalles. Ellos dan todo eso que desde nuestro anhelo cristiano conocemos, pero no nos parece demasiado atrevido. Y ellos lo dan de modo que, a través de ellos, en la perspectiva de la resurrección, el Señor se muestra inmediatamente. Así conocemos a los santos como lo que ellos son en la gracia que les ha correspondido, como el cristal transparente que deja ver precisamente la refracción accesible a nuestra mirada, para preservar en la contemplación del Señor. Sin ellos, algunas cosas quedan para nosotros como realidad insospechable, pero mediante ellos Dios nos regala, sin parcelación y en modo asible, y sí, con cierta inadecuación también como vínculo real, lo captable de su amor. Y puesto que ellos emprendieron el camino hacia Él como seres humanos, por ello sabemos mejor que Cristo vino a nosotros como Hijo del Hombre y da cumplimiento a lo que había de dar cumplimiento. En fin, la tarea de los santos entonces es proporcionar a la Iglesia una mirada desde la que se puede captar el todo del amor, el todo del plan de Dios, siempre desde la perspectiva de la resurrección, de modo que el cristiano, gracias a los santos, puede ver mejor la presencia de Cristo.
en este mundo. Sí, Él es el todo, Él es el todo de la salvación. Lo cantable de su amor. Sí, captamos el amor real del Señor como lo más definitivo, como lo más real. ¿Sí? Esto es lo que el santo tiene. Un exégeta resume la Biblia con las palabras: Cristo es la realidad de las realidades. Bueno, eso es una buena definición. Es lo más real que existe. Es donde somos reales y donde el mundo tiene un sentido, por tanto es real. Donde el acceso a Dios es real, es posible y es real. Donde nada sobra, todo en la creación tiene su sitio. El santo está allí, en la percepción de Cristo y del amor del Padre, que nos trae como lo más real, lo más total. ¿Sí? Este es un elemento de la oración cristiana que a veces descuidamos. ¿Sí? ¿Sí? Concentrarse en las propias necesidades y en la ayuda que necesitamos de Dios no es suficiente. Esto es parte de la oración, pero si al pedirle algo a Dios por un momento me detengo no en lo que yo necesito, sino en la bondad con que Él me lo da, esa bondad se extiende a todo, porque no es solo bueno conmigo. Dios no es bueno porque me da lo que necesito, es bueno en sí mismo y con una bondad que llena el universo. Sí. Algo así es necesario en la contemplación. En Efesios 4, San Pablo describe a Cristo llenando todas las dimensiones del universo: la altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Todo está lleno de la presencia de Cristo. Sí. Eso no, para tener esta experiencia no hay que salir de la tierra, no, porque el Señor ha venido a la tierra y ha traído ese amor total al encarnarse. Bueno, en fin, ¿qué hace este texto aquí? Pues que los santos nos ayudan a ver esto. Sí, no sé, se me ocurre ahora el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Loado sea el Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, por la hermana Muerte corporal. Sí, el amor del Padre hacia todas las criaturas, no solo a todos los hombres, a todas las criaturas hermanos, porque el amor del Padre llena todo. Esto es totalidad, experiencia de totalidad, definida en Cristo. Claro, al tener esta visión es más fácil llevar las dificultades. Leemos nos saltamos es que si leemos todos no terminamos. Pasamos al de María, por favor. María entre todos los santos, tomado de Adrien von Speyer, Herbe Unginer. Ya. Noche sofocante, niebla. Por la ventana veía la catedral y las hojas que caían, húmedas, goteando. Adrien está en su habitación en Münsterplatz, en Basilea. Sí, está en una esquinita. Münsterplatz significa Plaza de la Catedral, ¿no? Está en la catedral actualmente protestante de Basilea, pero originalmente católica. Sí. Miré hacia el cielo, esperando ver las estrellas, aunque según previsión humana no aparecería ninguna. Un lucero. Ese día, una intensa salida del sol. No, es una luz horizontal, muy fuerte y aumenta. Entonces aparece la Madre de Dios como la más grande de los santos, si se pudiera decir así. Y siguió algo así como una distribución de oficios, como en un convento cuando hay elecciones y todos los oficios son repartidos bajo la influencia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo que ha sido invocado. Evidentemente se encontraban allí algunos semblantes conocidos
y se veía la obediencia a la misión, que no es estimulada de nuevo, sino solo nuevamente mostrada. Es así en la eternidad que cada santo debe descubrir de nuevo el semblante de cada santo. Si bien esto es solo un modo terrenal de expresar un acontecimiento del más allá, el maravillarse de uno que se ama, que descubre que es amado. Ciertamente la propia misión es ya digna de amor, y cada uno la contempla agradecido y con un sentimiento de admiración, y se tiene la sensación de que a él le ha tocado el premio grande, y entonces por una vez es como si también a todos los demás les hubiera tocado el premio grande, y como si Dios hubiera elegido muy personalmente todos los premios, de modo que cada uno de los agraciados tiene una alegría plena y desbordante. Esta alegría se expresa no solo en la noticia de todos, sino también en un cierto aspecto de cada uno, lo cual surge de una unidad de su ser con su misión. No sé si se sigue, es casi una manera infantil de describir una comunión en donde no hay envidia, donde todos tienen el premio grande, ¿sí? Porque el premio grande es que el otro tenga el premio grande, sí, ese es mi premio grande, que tú lo tengas. Y esto aparece bajo la luz de María, ¿sí? La primera luz que ilumina esta distribución de oficios, o sea, las misiones de los santos que ellos han cumplido, esto está en el cielo. Las misiones de los santos se aparecen, se muestran bajo la luz de María en este amor común, en donde no solo no hay sombra de envidia, sino alegría profunda por la propia misión y porque los otros tengan la misión que han tenido y la hayan vivido. Bien, es importante que la misión cumplida en la tierra, en el cielo, no desaparece, porque desaparecería la persona, ¿sí? Ese sería una especie de cielo budista, en donde lo que se ha vivido en la tierra no importa. No importa solo la eternidad, la eterna pertenencia a Dios. No, sí, el cielo es la transfiguración de la caridad vivida en la tierra. De lo que hemos vivido aquí es transfigurado por la gloria, por la luz de la gloria de Dios. Y emerge todo lo que había aquí, toda la verdad del amor vivido. Padre, ¿y las misiones no acogidas en este mundo? ¿Qué sucede con ellas? Sí, es un gran tema. ¿Qué pasa con esas misiones? Desde luego el Señor ha expiado por ello también. Ha expiado en la cruz, de modo que hay una gracia especial para este problema. Sí. El remedio está en la cruz y en el descenso a los infiernos. Sí, hay mucho de eso en misiones no acogidas, misiones vividas sin entrega, así como sobrellevadas, quedarse a medias. Quedarse a medias. Mucho purgatorio, ¿no? O sea, quiero decir. Exactamente. O sea, El Señor obtiene el purgatorio para estas cosas. ¿Sí? Y ahí se puede ser. Sí, puede ser que lo que se ha perdido no se pierda. Está también en la tierra la gracia de la penitencia, que obtiene lo que no ha obtenido la entrega. O sea, la entrega negada, si viene la penitencia como gracia, la penitencia es gracia muy grande, viene la posibilidad de recuperar la fecundidad perdida. En fin, lo veremos tal vez, no sé si exactamente ese tema en el punto cuarto, ¿sí? La parte cuarta, la de la confesión. ¿Seguimos? Y todo esto sucede en la luz que surge horizontalmente de la Madre, como si toda la santidad fuera un estrato que está determinado esencialmente por su luz.
Todos los que están en esta zona son santos, y ahora indistintos si son grandes o pequeños santos. Y entonces se ve que todos los santos cargan juntos la iglesia, y la iglesia está sobre los santos. Ellos la llevan como una carga, fatigan todas sus energías para llevarla, y la llevan como una corona. Ella constituye la luz de su santidad común y la luz que sale de ellos. Pero deben emplearse a fondo. Esto es, tal vez, una vez más, un concepto terrenal, que es indicado para que nosotros nos esforcemos. Y la Iglesia concibe la fatiga de los santos. Y la Madre de Dios fue alguna vez una sola cosa con la Iglesia, hasta el punto que ella concibió e irradió la luz. Ella, la Madre Iglesia, es llevada por los santos del cielo y al mismo tiempo por la comunión de los santos que hace visible por la Iglesia, que se hace visible por la Iglesia. Así, el más allá y la tierra son unidos para cargar, para trabajar, para irradiar. Llevar e irradiar son una misma cosa. Sí, llevar, en alemán tragen, que es lo mismo que cargar, ¿verdad? Llevar, pero llevar un peso. Sí, la santidad es eso, es cargar. Cuando Adrián pasó del protestantismo al catolicismo, en algún momento dijo, lo más hermoso de la Iglesia Católica es que aquí sí puedes cargar, porque en el protestantismo está prohibido. O sea, Cristo carga todo solo, Él lo resuelve, sí. Nosotros somos los beneficiarios. En el catolicismo decimos, sí, es verdad, pero es tan fecundo. Es tan fecunda la obra de Cristo que nos permite a nosotros cargar con Él, cargar lo que Él ha cargado solo. Sí. Aparece esa posibilidad de llevar con Él. Y los más generosos en el llevar son los santos. Ser santo es cargar la iglesia. Sí. Santa Catalina de Siena lo dicen en algún momento, siento en mis espaldas el peso de la iglesia, la pobre. Ahí, con una época muy difícil, ¿no? El Papa en Aviñón, y ella diciendo que voy a ir a Roma un desastre, sentía, lo dice así, que siente el peso. En fin, hay algunos cristianos a los que la iglesia arrastra, como puede, y hay algunos que colaboran en el llevar el peso en la carga, sí. Y los del carro. Y tirar del carro, exacto. Y otros que están detrás. Agarrados son al carro. cuñados. Aquí aparece también otra cosa, que el cielo trabaja. Mientras no se consume la salvación con el juicio final, etc., el cielo trabaja, ¿sí? Intensamente. Lo dice Teresita de Jesús también, ¿no? Que quiere irse al cielo para seguir trabajando, porque ahí se trabaja con más libertad. ¿Sí? No quiere ir a descansar, porque... sí, está el cielo del final, el último, de la alegría final, pero está el cielo intermedio en el que los santos cargan. En fin, hay que cargar. Entonces, llevar e irradiar. Tal vez esto de cargar y hacer penitencia, durante un tiempo probablemente adquirió un tono muy individualista. Yo hago la penitencia que necesito para hacerme yo santo. Adrián no pensaba así, no le interesaba hacerse santo, le interesaba cargar el peso de otros. Ahí es donde hay que estar. No en una proyección individual de perfeccionamiento, de virtud, de que encontraremos un texto muy fuerte sobre esa mentalidad del que se observa y intenta perfeccionarse. Bueno, ya terminamos.
Queda para futuro. Luego, en medio de todo esto, de repente un breve paseo por la iglesia de la tierra de todo tipo, que son todas las iglesias, y la comunión de los santos es representada por la fe y la piedad de personas individuales, y por el momento no es importante cómo, si ellos son grandes o pequeños pecadores, porque ellos son la comunión sanctorum, la comunio sanctorum. La comunión de los santos. O sea, la visión de Adrián termina viendo iglesias concretas de la tierra, viendo gente rezando en las iglesias. Esos son la comunión de los santos. No sabe si son muy santos, pero están rezando, es decir, están en la comunión. ¿Católicos o no? Se refiere supongo que se refiere a católicos, sí. Cuando dice todas las iglesias se refiere a todos los templos, no a... No, iglesia. Ajá. Bien, el siguiente texto me pareció importante porque aquí se ve cómo de las cosas santas se pasa a las decisiones santas y por tanto a la santidad personal. ¿Sí? Los sacramentos configuran las decisiones de nuestra vida. O sea, en nuestra vida tienen lugar cosas santas, como comulgar, como recibir la absolución sacramental, cosas indudablemente santas, son santas en sí mismas. Que lo recibamos mejor o peor, sí, es verdad, cabe, no nos dejamos santificar igualmente, siempre. Pero que tienen lugar en nuestra vida cosas santas, no cabe duda. ¿Sí? Esto es mentalidad católica. Dios interviene con todo su poder en nuestra vida mediante los sacramentos. Y pone un nuevo inicio ahí donde nosotros no podíamos, Él sí puede. Él pone vida eterna en nuestra vida aquí en la tierra. Y eso no es ajeno a nuestras decisiones personales. O sea, no es solo Dios el que lo hace, sino que lo que Él hace nos permite a nosotros también orientar nuestra vida según Él. Cada sacramento comunica una vitalidad particular de la oración. Ciertamente, ora el mismo cristiano, el que era ayer y el que será, pero ha adquirido una nueva experiencia, la presencia de Cristo, de la Iglesia junto con todos sus santos, y esta presencia le es comunicada precisamente por medio de la sustancia de este sacramento. Lo particular suyo es, con frecuencia, apenas descriptible. Es una forma de la encarnación de esta particular gracia sacramental, que a través del hombre vuelve a Dios y al hacerlo transforma al hombre. Si él comulga, se hace consciente de que recibe a Dios, de que Dios se ha inclinado hasta él. Pero se trata no tanto de esta conciencia cuando de una fuerza de acción que es dada a su actuar, fuerza a la que él solo secunda, que no es propia suya, sino una fuerza concedida. La consecuente acción puede ser oración y reflexión o ayuda al prójimo, trabajo en el servicio del Señor, apostolado ligado a esfuerzo corporal. Muy bien. Sí, leemos el siguiente párrafo. Uno puede pedir al Señor poder seguirle, y el seguimiento se configurará como sacerdocio o como estado religioso o como una nueva configuración de su vida en el mundo. Pero esto es solo un punto de partida. Tampoco después podrá dejar de pedir por el seguimiento para que sea más estricto y se configure mejor. Para esto la comunión le da fuerzas para un nuevo celo o también para una exigencia o solución inesperada que debe ser obedecida, fuerza para una decisión hasta ahora sin consecuencias o ya con consecuencias. La presencia real del Señor ayuda a una acción real. Esta última frase puede resumir el sentido de lo que venimos. La presencia real del Señor en la Eucaristía, pero también en los demás sacramentos. Hay una presencia real de Cristo, no igual que en la Eucaristía, pero presencia real. Que induce una vitalidad nueva. Dice Adrián que esto no se nota, ¿no? Se trata no tanto de esta conciencia, o sea, no es que uno sea consciente
de lo que ocurre. La recepción de los sacramentos es muchas veces muy austera. Sí, no va el cuerpo de Cristo, ¿no? Se acabó, sí, así muy austeramente, ¿no? O la misa, o puede haber una misa muy solemne, pero muchas veces es una misa jesuítica, dicen los jesuitas, 20 minutos, ya está todo el mundo en casa. Sí, puede ser la celebración sin mucho adorno. Uno no es consciente de todo lo que ocurre, pero la fe nos dice que sí, que hay esta presencia, esta comunicación real de la sustancia de Cristo que induce una vitalidad nueva en nuestra actividad. Y esto debe pasar por las decisiones, esta es la cuestión. ¿Seguimos? María ha dado a su Hijo de su sustancia humana. Cuando ella comulga de la sustancia de Él, vuelve a recibir algo que tiene efectos en su acción diaria, en sus tareas diarias, como el Hijo quisiera que fuesen hechas. Nunca ha habido un ser humano tan cerca de Dios como María, y sin embargo también esta cercanía experimenta mediante una comunión, una revitalización, un corresponder precisamente para el hoy. De su sí a su comunión va una única línea recta. Apenas se puede hablar de un desarrollo, pero el camino es, no obstante, diariamente nuevo, y ella, como quien responde, se atiende estrictamente a la llamada que también hoy llega a ella. El hecho de que María da a luz al Hijo y el que ella lo recibe sacramentalmente son ambas cosas exigencias de la encarnación, y los dos juntos llevan a su acogida corporal en el cielo y en la configuración del cielo cristiano. Y entre la encarnación y la acogida en el cielo no hay oposición ninguna. La idea de María es siempre unitaria e interrumpida, rectilínea, sin deformaciones. Si nosotros la seguimos hacia atrás hasta su sí y más allá hasta su concepción o hacia adelante hasta su acogida en el cielo, hay una única idea realizada en la que el equilibrio entre el cielo y tierra es siempre perfecto. Cuando el ángel toma consigo el sí perfecto de ella hacia el cielo y en el mismo sí, el Hijo de Dios desciende del cielo. Adrián ve a María entre el sí, o sea, el fiat, la anunciación, y el momento en que comulga. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, María estaba presente. Sí, Hechos 1:4, los discípulos se reunían para la oración con María, la madre de Jesús, del Señor. Sí, no dice más los Hechos, es la única vez que lo menciona. ¿Qué significa María le dio su sustancia, ahora el Señor le da a ella su sustancia? Y aquí se ve Adrián, ¿no? la constitución perfecta de la comunión entre cielo y tierra, una misma santidad. Pues una misma idea realizada, dice. ¿Qué idea es esta? La de la comunión con Dios. El hombre sin Dios no existe, no es real. La comunión con Dios de María en la encarnación se consuma con la comunión eucarística de María. Podemos suponer que comulgaba, ¿verdad? Desde estos dos puntos, desde el fiat, la anunciación, hasta la comunión de María, se puede prolongar hacia atrás, hasta la Inmaculada Concepción, cuando ella es concebida, o hacia la Asunción, cuando ella entra en el cielo. En todo hay una perfecta comunión con Dios, la idea de María es siempre unitaria e ininterrumpida, rectilínea, sin deformaciones. Sí, por eso ella define lo que es la Iglesia. Se dice que en algún momento ella fue la Iglesia, lo ha dicho antes, ¿verdad?
¿Cuándo fue María en la iglesia? No había ningún otro miembro de la iglesia. Sí, Eso sí. sí, claro. En la encarnación. Sí. No había más. No había más. Estaba ella y ya estaba todo ya. Ahí está. Sí, todo, todo lo que la iglesia hará lo hizo ya María ese día. Ese es el origen. Ese es el Sí. origen, el punto. Por eso dice Valls en algún lugar, en el día de la Anunciación la iglesia era ya católica, o sea, ya abrazaba a todos, aunque solo estaba María, porque María acepta toda la misión del Hijo, toda la intención de la encarnación, que es la salvación de todos. Bien, la santidad cristiana es participar en la santidad de María. A lo que invita el texto es a tener este espíritu mariano para recibir los sacramentos. Lo vemos en el último párrafo. Ninguna recepción de un sacramento es un acto concluido en sí. Señala siempre por anticipado hacia la vida posterior. Al comulgar, un cristiano es dotado con la fuerza de corresponder mejor a la voluntad del Señor. El sí de la Madre abre su disponibilidad a lo infinito. Hará lo que es requerido de ella cada vez bajo inspiración del Espíritu. Y nosotros vivimos como ella de las fuerzas de nuestro sí, que fue hecho posible por el suyo y le debe la presencia del Señor hecho hombre. La decisión, una vez tomada, sigue siendo incondicionalmente el presupuesto para nuestro ir hacia el futuro, que siempre es de nuevo configurado por los sacramentos. ¿Se entiende? Sí, creo que sí, ¿no? Este párrafo se entiende más. Los sacramentos abren hacia el futuro. La gracia siempre abre el futuro. El cristiano no mira hacia atrás cuando recuerda los hechos del Señor, como en la misa, ¿verdad? Que hacemos la anamnesis, recordamos la muerte y la resurrección del Señor. No lo recordamos como un pasado remoto, sino como el amor ya consumado que nos sostiene y nos regala un futuro. Siempre hay un futuro. Por ahora es María la que nos enseña a recibir los sacramentos. Ella recibe al Hijo de Dios para la misión que Él debe consumar. Y cuando recibe la comunión, después de la resurrección de Cristo, la recibe para la gracia que Él quiere dar a la Iglesia. Siempre la gracia nueva. ¿Sí? En fin, la santidad es una capacidad de novedad, la novedad del espíritu. El pecado es perezosillo, se estanca, no cierra las puertas. Por eso son muy frecuentes estas palabras: apertura, dejar que Dios determine, apertura a lo nuevo. Siempre hay un camino que Dios quiere abrir. Y los sacramentos son momentos en que Dios hace produce la apertura hacia la gracia que quiere dar. Muy bien. Bueno, hemos visto algunos textos. Nos saltamos uno, podríamos ver. Sí, eso es. El hombre que vive enteramente en este mundo experimentará aquí y allí el amor del prójimo. Este se hace visible en ocasiones particulares. Por ejemplo, cuando uno está en apuros, necesita ayuda y recibe una palabra amiga. Pero también si uno sabe que intenta amar a Dios, que se entrega a algunas obras que no coinciden sin más con sus intereses personales, no está totalmente seguro de que ama al prójimo.
queda un asunto de algún modo oculto, problemático. En el cielo, por el contrario, cada uno sabe que existe para cada uno de los demás, y esto se ve también en todos. No se puede hablar de que en el cielo haya un apuro o una necesidad que sea aliviada por el amor de otro, sino que uno toma bajo su derecho inmediatamente la ayuda de uno de los demás, porque cada uno por anticipado tiene el deseo dominante en todo de amar a cada uno de los demás. Así la ayuda recíproca es lo más espontáneo y natural que se da allí, y esto está muy firmemente fundado en la humildad especial del cielo. Si en el cielo yo te quiero ayudar, no es con el sentimiento de que tú bien podrías necesitar mi ayuda, por el contrario, tengo el sentimiento de requerir yo tu ayuda y al solicitarla te ofrezco todo lo mío. Cada uno quiere solo hacer valer al otro. Y esto no es nada falso ni soso, al contrario, es muy entretenido. Y uno no hace algo de preferencia solo, porque uno ama en la comunión de los santos. La personalidad de cada uno y sus acciones no por eso quedan borradas. Teresita puede pedir algo a Dios, pero quizá lo hace según mi intención. Mi intención no desaparece simplemente en la suya. Es más bien una forma del amor, ponerse a disposición precisamente de una intención de otro. Los demás ni contradirían mi intención, ni me oprimirían con sus consejos, ni se interpondrán de alguna manera en mi obra. Todo es hecho en común, pero de modo que el modo propio de cada uno sigue siendo reconocible. La descripción de la vitalidad del cielo. Este que pide ayuda somos nosotros desde la tierra, ¿no? Podemos pedir ayuda y se nos da de esta manera. La disponibilidad para ayudar no tiene las sombras que puede tener aquí el amor, ¿verdad? Nuestro amor al prójimo siempre es un poco dudoso, o para uno mismo, es igual. ¿Hasta qué punto esto es amor? ¿Hasta qué punto hay un toque de egoísmo? En el cielo esto desaparece. Lo importante es que el cristiano que conoce la comunión de los santos y esta cualidad del amor espontáneo, que puede tomar al otro sin ninguna pretensión desordenada, puede tomar al otro como con derecho a tomarlo. Esto, aunque el amor que vivimos en la tierra no puede tener esta perfección, esto sostiene ese amor nuestro. ¿Sí? El amor perfecto de la comunión de los santos sostiene nuestro amor imperfecto. Y por eso algo tiene ya de la perfección del amor. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo es eso de tomar? No he entendido cómo es eso de que alguien toma al otro. ¿Cómo es eso? Como entre si los santos. Sí. No, y también ellos, nosotros, o nosotros ¿no? de ellos, también. que cogemos el derecho de... Sí. Ayúdame, sí, Teresita. Sí, ayúdame, sí. Claro. Tenemos derecho. Y si no lo tenemos, el santo se pone, ama de tal manera que nos hace sentir que tenemos derecho, ¿no? ¿Sí? No es propiamente una cuestión de derechos y deberes, sino de la caridad franca, en donde han desaparecido los límites. ¿Sí? Y por eso también la comunión de los santos, y en esto también es un reflejo del todo de Dios, ¿no? La comunión de los santos, o sea que también nos sirve de ejemplo, ¿no? De cómo debería ser nuestro amor. Sí. Aquí. Sí, a esto tendemos, a este tipo de amor. Quizás esta frase es especialmente expresiva. Cada uno quiere solo hacer valer al otro. Sí, es bueno intentar experimentar la caridad vivida, el amor vivido, como algo muy santo, que aquí intentamos imitar y intentamos vivir. Pero que hay una comunión de los santos donde sí se vive y a la cual pertenecemos, aunque no lo vivamos perfectamente,
sí pertenecemos a esa comunidad en donde el amor se vive perfectamente. Muy bien.